Saludos a todos, mi nombre es Omar Alberto Móvil Cabrera y en el día de hoy vamos a estar discutiendo los siguientes aspectos relacionados con la manufactura aditiva. Primero vamos a definir qué es manufactura aditiva y vamos a hablar un poco acerca de la relevancia de esta tecnología emergente. También vamos a discutir el flujo de trabajo y algunos aspectos como el infill y cómo esto puede afectar las propiedades mecánicas y la calidad de la impresión que se esté realizando. Luego vamos a entrar a discutir brevemente todos los tipos o las categorías de manufactura aditiva que existen hoy por hoy, los beneficios de esta tecnología y las aplicaciones más relevantes que tiene la manufactura aditiva. Sabemos que también se conoce como 3D printing. Bienvenidos. Por definición, de acuerdo a la ASTM, que es la American Society for Testing and Materials, la manufactura aditiva se define como un proceso de juntar materiales para hacer partes o figuras siguiendo modelos digitales en 3 dimensiones. Esta unión de material o esta creación de las estructuras se hace capa por capa, a diferencia de las técnicas tradicionales como la sustractiva y también la formativa. Aquí vemos, ¿verdad? En las imágenes, en la figura 1, claramente las diferencias entre la manufactura aditiva. Pueden observar en la primera imagen de la izquierda. Vamos a comenzar, ¿verdad?, a mostrarlas. Aquí, como pueden observar, obviamente el video es un GIF, así que se aceleró un poco, ¿verdad? Pero podemos ver cómo se va creando capa por capa. En este caso, es una técnica que vamos a ver más adelante, se conoce como el Direct Ink Writing o DIY. En la segunda figura, ¿verdad?, o imagen, podemos ver la técnica que se conoce como la técnica sustractiva, y el mismo nombre lo está indicando, ¿verdad? Aquí estamos adicionando, por eso se llama aditiva, capa por capa, hasta formar la figura, en este caso en un jarrón. En la segunda se conoce como técnica sustractiva y básicamente es el CNC, que es básicamente una ¿verdad?, técnica que se hace por control numérico computarizado, y en este caso es un rotating milling cutter machine, ¿verdad? Y ahí vemos cómo prácticamente estamos taladrando, estamos cogiendo un pedazo de metal y prácticamente estamos sustrayendo o quitando o removiendo material para poder llegar a la figura deseada. En la tercera imagen podemos ver la formativa, en este caso, ¿verdad? La técnica más conocida y más común es la que se conoce como injection molding, que se utiliza para hacer figuras de plástico, sillas, vasos. En este caso estamos viendo, ¿verdad?, cómo se elaboran vasos plásticos. Prácticamente se inyecta el material en un molde. En este caso el molde tiene una figura, ¿verdad?, de un vaso. Y obviamente hay diferencias entre una y otra, ¿verdad? La diferencia más grande entre la aditiva y la sustractiva es que aquí en la manufactura aditiva nosotros estamos empleando la cantidad de material necesario para construir la figura. Es decir, que no estamos, ¿verdad?, desperdiciando tanta cantidad de material como esta, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en carpintería, el carpintero tiene un cubo de madera y empieza a remover con sus herramientas, ¿verdad?, para poder talar o tallar la figura que quiere. En este caso es un taladro que está cortando metal también para, ¿verdad?, generar una figura, y podemos ver cómo se remueve el material. Es decir, que generamos un exceso, ¿verdad?, de desechos o waste. Así que desde el punto de vista de generación de desperdicios, podríamos decir que la manufactura aditiva es mucho mejor que la sustractiva porque no desperdiciamos tanto material. Ahora, en el caso de la formativa, cuando nosotros comparamos la formativa, en este caso Plastic Injection Molding, nosotros no podemos ser tan versátiles porque necesitamos un molde
cada figura que nosotros, ¿verdad?, generar o formar. A diferencia de la manufactura aditiva, que cuando veamos las máquinas vamos a notar que prácticamente estas máquinas de 3D printing son bien versátiles porque usted puede hacer una infinidad de figuras con la misma máquina. ¿Está bien? Así que aquí, ¿verdad? Esto es uno de los aspectos más importantes que vamos a aprender, ¿verdad? En estos módulos de manufactura aditiva, módulos cortos de manufactura aditiva, y es reconocer las diferencias entre las técnicas emergentes como la manufactura aditiva o 3D printing versus la sustractiva y la formativa, que son técnicas tradicionales. ¿Está bien? Continuando con la discusión, hoy por hoy la manufactura aditiva, que también se conoce como 3D printing, básicamente está cambiando el mundo, está cambiando la manera, ¿verdad?, cómo las industrias están produciendo y manufacturando diferentes objetos. ¿Está bien? Así que no digamos que la manufactura aditiva es el futuro, es prácticamente el presente, y vemos cómo cada día más y más compañías empiezan a usar este tipo de tecnologías. ¿Está bien? Inclusive, stakeholders en los Estados Unidos, ya sean representantes del gobierno o del sector privado, e inclusive de muchas universidades y centros de investigación, están de acuerdo en que la manufactura aditiva será ese agente motor para el desarrollo de la economía de los Estados Unidos y para garantizar la seguridad nacional en el futuro. Se habla también de que la manufactura aditiva puede ser una gran oportunidad para traer de regreso toda esa manufactura que se fue de Estados Unidos hacia Asia. ¿Está bien? Así que es bien importante reconocer, ¿verdad?, el impacto que está teniendo la manufactura aditiva. A pesar de toda esta importancia y relevancia que tiene la manufactura aditiva, puede existir un problema, ¿verdad?, bien grande, y es, ¿están los ingenieros preparados o se están preparando para poder, ¿verdad?, afrontar todo este cambio en la manufactura? Pues entonces la respuesta es: nosotros, ¿verdad?, de la Politécnica estamos contribuyendo con la creación de estas experiencias, y además de eso con un curso nuevo de manufactura aditiva que usted va a poder tomar, ¿verdad?, ya reciente, ¿verdad? Dentro de 1 o 2 trimestres usted puede matricularse en ese curso de manufactura aditiva. Así que estamos al día en ese aspecto. Ahora vamos a discutir un poco el fluido de trabajo, y podemos ver, ¿verdad?, en esta diapositiva podemos ver los pasos uno a uno. En este caso tenemos un modelo en CAD, el modelo sólido que usted genera, ¿verdad?, en estos programas de diseño computarizado. El siguiente paso es el Faceted Model. En este caso usted está viendo cómo, ¿verdad?, este mismo software usted puede usarlo para crear el STL file, que prácticamente, ¿verdad?, como puede usted observar, prácticamente coge la figura y la divide en varios triangulitos pequeños. ¿Está bien? Para poder, ¿verdad?, convertirlo en ese archivo STL. Luego vemos cómo también dentro de ese flujo de trabajo, ahí, ¿verdad?, aquí lo podemos ver Cura, que es básicamente el que está mostrando en la imagen. Usted también puede generar las estructuras de soporte, porque como usted va a ver más adelante, sobre todo cuando le toque ya trabajar con las impresoras en 3 dimensiones, por ejemplo, usted no puede construir esta parte en el aire, ¿verdad?, porque no necesita un soporte, especialmente cuando está utilizando las impresoras de filamento, que es la que usted va a usar. Así que necesita un material de soporte que luego va a removerlo. Se remueve de una manera fácil, manualmente, o en muchos casos sumergiendo la pieza en agua, porque este soporte en muchos de los casos se puede crear de un material que se disuelve en agua, como el polyvinyl alcohol, el PVA. ¿Saben? Luego, entonces, en Cura, usted tiene que convertir ese archivo STL en un archivo, ¿verdad?, que
lo pueda reconocer la impresora, y ese es básicamente el G-code. Y lo que hace, usted va a poder básicamente generar, ver capa por capa cuál es el camino que va a seguir la impresora para generar la figura que usted tiene en ese modelo computarizado. ¿Está bien? Luego, allí mismo, dentro de Cura, se genera el toolpath, que es básicamente el movimiento, la ruta capa por capa que va a seguir el nozzle hasta formar el objeto, en este caso un vaso. ¿Está bien? Y por último, aquí podemos observar, ¿verdad? Una de las rutas, en este caso una de las capas. Usted va a notar cuando esté utilizando Cura que usted puede ver capa por capa cómo se iría formando la pieza antes de empezar a imprimirla, y luego pues el proceso ya de impresión capa por capa. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Este pocillo ya finalizada el proceso de impresión. Obviamente hay un post-processing que en muchos casos es requerido para mejorar la calidad o la apariencia del objeto final. ¿Está bien? Si, por ejemplo, usted utilizó soporte para hacer la oreja del pocillo, pues tiene que removerlo, ya sea sumergiéndolo en agua, tiene que o removerlo manualmente o con pinzas. También está el polishing, que utiliza pues prácticamente lijas para mejorar la superficie, o también con vapor de acetona, por ejemplo, para mejorar la apariencia, darle mucho más brillo al objeto final. ¿Está bien? Así que aquí vemos, por ejemplo, una de las técnicas, que es la técnica de estereolitografía, que vamos a discutirla. Básicamente trabaja con resinas que reaccionan con la luz y se polimerizan, se endurecen. Así que usted puede hacer objetos completamente rígidos de plástico. Y aquí puede observar, ¿verdad?, cómo el soporte también es fabricado a lo largo de la impresión, pero ese soporte usted tiene que removerlo. ¿Está bien? Para mejorar la calidad de ese producto. ¿Está bien? Así que ahí vemos uno de los tantos ejemplos de post-processing que se podrían realizar. El infill density es bien importante, ¿verdad? Y básicamente es el ratio porque básicamente usted con el infill puede jugar con el ratio entre buenas propiedades mecánicas, o sea, que tenga buena resistencia, que no se parta el material, versus el costo. Pero ¿qué es el infill? Aquí puede observar, ¿verdad? Básicamente son los patrones que usted selecciona para rellenar esa pieza mientras la imprimen. No son piezas completamente sólidas como usted ve aquí. Por lo general, lo que se hace es que se elige un patrón y vemos un porcentaje hueco dentro de la figura. Eso hace que ahorremos, ¿verdad?, o gastemos menos material plástico al momento de imprimir. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se vería un cubo por dentro cuando seleccionamos un infill density del 12%. Aquí vemos entonces menos espacios huecos cuando seleccionamos un infill de 30%, y también vemos cómo esos voids o esas cavidades o esos espacios sin materiales disminuyen cuando trabajamos con un infill density de 50%, ¿verdad? Aquí vemos como le decía, la pieza, cómo se vería esta pieza, que es básicamente el logo de la Universidad de Stanford, cómo la veríamos 100% llena y prácticamente con un infill bastante bajo. Yo diría que alrededor de un 15%, ¿verdad? Porque se asemeja mucho a este que estamos viendo aquí. Así que es bien importante, ¿verdad?, jugar con ese infill pattern, porque ya vemos que podemos ahorrarnos, ¿verdad?, costo de material, pero tenemos que ser cuidadosos de no afectar las propiedades mecánicas, es decir, de no hacer un material tan débil. Aquí vemos diferentes, ¿verdad? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tipos de infill patterns que usted puede, ¿verdad?, seleccionar de acuerdo al tipo de geometría o de figura que usted esté diseñando. ¿Está bien? También otro de los aspectos bien importantes al momento de imprimir es la velocidad de impresión.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, la calidad, cómo, ¿verdad? Es bien fiel a ese archivo porque se ve bien formado, se ve de muy buena calidad este búho cuando se utilizan 10 milímetros por segundo. Es básicamente, ¿verdad? El desplazamiento por segundo del nozzle cuando está imprimiendo y vemos cómo esa calidad, vemos aquí voids, vemos cracks, vemos básicamente cómo se ven las líneas layer by layer cuando aumentamos esa velocidad. Aquí vemos 15%, todavía se ve de buena calidad, pero cuando superamos ya lo que es el 50, ¿verdad? En milímetros por segundo, que es la velocidad que básicamente traen por default los softwares, vemos cómo se afecta, ¿verdad? La calidad del producto a expensas de imprimir mucho más rápido. Y nosotros sabemos que una impresión rápida es buena desde el punto de vista de manufactura, especialmente cuando trabajamos a gran escala. Todavía, ¿verdad? La velocidad de impresión sigue siendo una de las limitaciones, pero se ha hecho mucho avance. O sea, hoy día usted puede imprimir rápidamente con excelente calidad. Ahora vamos a empezar a discutir diferentes categorías de manufactura aditiva. En el caso, y vamos a empezar con las que envuelven extrusión de material. Ellas son el Few Deposition Modeling, y hay dos tipos, los dos los tenemos en la universidad y usted va a tener acceso a ellas, ya sea en este proyecto que usted va a realizar en el curso asignado o cuando tome, ¿verdad? La electiva de manufactura aditiva. Así que tenemos ambos, tanto el de filamentos como el de pellets. El de filamentos lo va a ver más adelante, como, ¿verdad? Hay un filamento, ¿verdad? Es como un hilo de plástico con un grosor específico, usualmente de 1.75 milímetros o inclusive de 2 milímetros, hay unos muchos más gruesos. Y también tenemos pellets, que básicamente son las bolitas, las pepitas, ¿verdad? Del plástico que usted las introduce directamente a la máquina sin necesidad de tener un filamento. ¿Está bien? Otras de las técnicas que incluyen extrusión de material son, por ejemplo, el Direct Ink Writing o el DIW o el DIY. Y con este tipo de técnicas usted puede, por ejemplo, imprimir inorganic materials como ¿verdad? El clay, la cerámica o también algunos materiales novedosos llamados geopolymers, que está tratando de reemplazar el cemento. Usted también con este tipo de técnica inclusive puede imprimir concretos, puede imprimir cemento, puede imprimir también productos farmacéuticos y también puede imprimir productos vivos como células, bacterias. Es decir, que puede imprimir o crear organismos, ¿verdad? O organoides. ¿Por qué? Porque en este tipo de técnica usted no necesita calentar como en la primera, en el Few Deposition Modeling, donde usted necesita calentar el plástico para poderlo derretir y poderlo entonces luego depositar, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se está haciendo un organoide y se están haciendo unos conductos y lo más probable es que tengan, ¿verdad? Células o bacterias o seres diminutos vivos. Y en el último, ¿verdad? Son experimentos que llevamos a cabo en la universidad con clay para hacer, en este caso, estamos haciendo jarrones, otros estudiantes están trabajando en la elaboración de filtros. ¿Está bien? Vemos también otra técnica, que es la técnica, la que les mencionaba, que se conoce como bad photopolymerization o estereolitografía. ¿Está bien? Básicamente, en este tipo de impresión, como usted puede observar en el video, en el GIF, básicamente existe un haz de luz, en la mayoría de los casos es luz ultravioleta, y usted llena un recipiente como este con la resina que reacciona
luz, a esa luz específica. Obviamente, esa mezcla, esa resina, lleva ingredientes como un fotoiniciador o el foto para iniciar la polimerización. También vemos en muchos de los casos en las formulaciones catalizadores para poder acelerar esa reacción. Básicamente, hay un haz de luz, como podemos ver en la imagen de la izquierda cuando hablamos de estereolitografía. Básicamente, un haz de luz, ¿verdad? Siguiendo el patrón, se mueve siguiendo el patrón del modelo computarizado que creó el estudiante capa por capa, ¿verdad? Va creando la primera capa y va subiendo, como se puede observar aquí, lentamente va subiendo cada vez que se genera una capa. Este proceso, ¿verdad? Con el láser siguiendo la ruta de capa por capa para crear la figura es un poco lento. Hoy día se han hecho algunos avances, como por ejemplo el Digital Light Processing, que básicamente lo que hace es que en vez de que el láser recorra el path o la ruta del layer, lo que hacemos es que proyectamos la capa completa utilizando un proyector como el que conocíamos, ¿verdad? En las clases de antes cuando se proyectaba o todavía se proyecta. Básicamente, ¿verdad? Al proyectar la capa completa, eso acelera el proceso. En algunos casos no se utiliza un proyector, sino que se utiliza un liquid crystal display como el que tienen los relojes. Básicamente ¿verdad? Cubren las partes que no llevan, ¿verdad? Material en esa capa y básicamente solo se permite el paso de luz en la capa, ¿verdad? Que se quiere crear porque el material una vez reacciona con luz, se endurece, ¿está bien? Así que de esa manera, pues, funciona la estereolitografía. ¿Cuáles son los beneficios de la estereolitografía? Miren, aquí podemos, bueno, antes de hablar un poco de las reacciones, podemos mencionar como beneficios, primero, que usted no requiere, mejor dicho, que usted puede poder fabricar figuras que tienen que son bien detalladas, que tienen detalles pequeños, detalles mínimos. ¿Por qué? Porque con el filamento es bien difícil poder llegar a escalas bien bajas, a micrones. Sin embargo, cuando estamos hablando de estereolitografía, es posible porque el láser, al ser mucho más delgado, pues usted puede poder fabricar áreas o formas que son bien diminutas y que se pueden acercar a la escala micrométrica. Esa sería, ¿verdad?, una de las mejores ventajas que tiene la estereolitografía. Aquí podemos observar, ¿verdad?, las reacciones. Primero, una de las reacciones que se puede dar durante la estereolitografía o cómo se polimeriza la resina que reacciona a la luz. Vemos, por ejemplo, ¿verdad? No quiero ir en mucho detalle porque la idea no es, ¿verdad?, que este sea un curso de polímeros, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo se inicia, ¿verdad?, la formación del radical libre, que en eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, el catalizador que se utilice. Luego vemos la iniciación de la polimerización, luego vemos la propagación de la polimerización y luego la terminación. La terminación de la, ¿verdad?, del endurecimiento, de la polimerización del material, que lo vemos aquí también en el video, se puede dar por recombinación o por oclusión. ¿Está bien? Recombinación ocurre cuando dos cadenas poliméricas se unen juntando dos radicales libres. O sea, que ahora tenemos menos radicales libres, pues la reacción se termina. O por oclusión. Ocurre cuando radicales libres quedan atrapados dentro de la parte solidificada del polímero. Está bien que esto es una de las desventajas que puede tener porque si, ¿verdad?, la intensidad de la luz no es tan fuerte y no penetra y endurece todo el material, puede quedar material líquido dentro del polímero sin reaccionar. ¿Está bien? Así que ahí vemos, ¿verdad?, un poco de las técnicas de fotopolimerización.
Volviendo a la técnica de materiales de extrusión, podemos observar, por ejemplo, objetos que se han utilizado con la técnica del DIY en la Politécnica. Vemos, por ejemplo, envases, vemos, por ejemplo, figuras, materiales para construcción. De hecho, el body brick está siendo fabricado en la Politécnica. La idea también es poder adquirir en el futuro impresoras de mayor tamaño para poder fabricar materiales de cemento mucho más grandes. ¿Está bien? En el siguiente video vamos a seguir, muchachos, porque no quiero alargar el video, ya llevamos 15 minutos. En el siguiente video vamos entonces a seguir discutiendo aspectos bien importantes de la manufactura aditiva y de las máquinas y de los equipos con los que contamos en la Universidad Politécnica. Así que manténgase sintonizado, que ya mismo seguimos con la siguiente